Ariel Korenberg le pegó tremenda desburrada a los zurdos de Radio Con Voz. Profesor de Javier Milei, es profesor universitario. Le damos la bienvenida a Ariel Korenberg, que tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por el tiempo. ¿Cómo están hoy? En nuestros estudios centrales. Hoy Bien, acá en el feriado. hemos tenido días ¿Qué hacen mejores, laburando estamos un bien. feriado? ¿Podés creer esto? Pero, qué barbaridad. No hay ni un derecho laboral. No. El primer trabajo. No tenemos Sí. sindicato, nada. Asesor de Javier Milei, contale un poquito más a la gente, así también te conoce. ¿Qué significa en términos prácticos? Bueno, si querés, hablemos mejor de mi currículum. Bueno, para que se entienda de verdad, porque hay más de uno que seguramente no sabe. Yo soy un ¿qué hace un economista, asesor? interesado en la política. A partir de mi segunda caída del muro de Berlín, que fue la intervención del INDEC, yo estoy especializado, empiezan a reírse, en estadística económica en Argentina. Sí, cosa divertida. A partir de lo que sucedió en INDEC, imagínate. Y encima doy crecimiento económico en la UBA. En mi caso lo doy sin dinero. Como dice el presidente, él lo da con dinero. Crecimiento con dinero. Sí. Y bueno, a partir de un momento me convocó. Nosotros nos conocemos del ámbito académico, ni se debe acordar. De los 90, comienzo de los 90 y más atrás. En la Asociación de Economía Política. Incluso iba a Martín Tetaz con rulos. Sí. Me acuerdo. ¿Rulos tenía Tetaz? Sí. Tengo una foto, lástima que no la traje. En esa época era alto. Carpetealo con las fotos. Dale. Javier estaba igual en ese momento que ahora. Bueno, y me convocó como asesor de honorem. Por ahora pude tomar cafecito nomás. Bueno, pero esto... Café hay. Está bien. ¿No te lo cobran el café? Esto significa que te... Y me pide cosas de vez en cuando, algún dato, o que escriba algún artículo en especial, aunque yo escribo habitualmente, mando el aviso. Metete cada chivo. tanto en La Nación. Sí. En el diario La Nación. Sí, te leemos fondo. allí. Y cuando participo en el debate, que es lo que más me interesa, a pesar de mi formación académica. Claro, yo digo para entender, porque está bueno también que quien esté del otro lado y se cope con la charla lo comprenda profundamente. Cuando te juntás en calidad de asesor con un presidente, en este caso con Javier Milei, sí. te escucha, te da una masterclass, es un ida y vuelta, no te pido que quiebres ningún off, pero sí entender la dinámica. No, mirá, yo te diría, personalmente nos vemos poco. Nos vimos, me acuerdo, en el Hotel Libertador, sí. El 8 de diciembre, sábado 8 de diciembre, justo antes de asumir. Sí. Me propuso ir al INDEC por mis antecedentes y le dije que no. Mirá, ¿por qué se rechaza un lugar así? No me cortó la cabeza, ¿viste? No. ¿Pero por qué le dijiste que no? No, porque estoy en otra etapa de mi vida, digamos, y para dar una noción, el INDEC no es hacer estadísticas, tenés que administrar recursos humanos. Y yo soy pésimo para las relaciones. No. ¿Las relaciones en general humanas? Sí. No. Para las relaciones laborales, digamos. Soy muy exigente, soy muy ansioso, quiero las cosas para ayer, etc. Sos un jefe exigente. Y la verdad que negociar, más allá del sindicato que te toque, en ese caso es ATE y UPCN, son muy duros y bueno, no tengo ganas. ¿Cómo decís que se logró lo que casi nadie niega? Digo casi porque se podría hacer el asterisco sobre cómo está compuesta la canasta del INDEC, que después te quiero preguntar. Sí. Pero ¿cómo analizás vos que se logró la baja de la inflación en la República Argentina? O como se dice técnicamente, entiendo, la desaceleración inflacionaria. Vamos a lo mío. Dale. Que es la historia. ¿Puedo hacer un poco de historia? Un poquito, sí, sin zafar. Argentina es el único país, porque hay que entender de dónde venimos. Argentina es el único país que repitió una hiperinflación en su historia, excepto Rusia. Rusia tuvo una hiperinflación en la guerra civil, luego de la revolución bolchevique, y luego cuando cae la Unión Soviética, que fue terrible para ellos, imagínate, para el mundo también, para bien y para mal. Nosotros sin guerra, sin invasiones extranjeras y sin revoluciones, y sobre todo sin segregación territorial, acabamos de repetir una hiperinflación. A nivel de lo que Alemania tuvo en 1923, nosotros en 2023. No en magnitud, pero todos los fenómenos, cepo, golpear las puertas a
Wall Street en ese caso y nosotros al fondo. Pedirle prestados a un tercero para pagarle al primero. Para Javier Milei dice íbamos control camino cambiario, a una brecha cambiaria. hiperinflación. No dice que se hizo la hiperinflación. Bueno, estoy escribiendo un paper al respecto. Lo que estuvimos muy al borde de la hiperinflación y si, mirad, lo voy a citar, hay un dato semanal, por 2 vías se prueba. Uno es la magnitud. La magnitud la traspasamos, que es un límite académico, digamos, que estableció un estudioso que se llama Philip Kagan, que se escribe Kagan. Sí. Digo, cuando me dieron una vez un premio, Juan Carlos de Pablo me cargó y me dijo, el estudio de la demanda de dinero de Kagan. Kagan, claro. Hermoso. Era Kagan. Kagan, que dice que cuando pasás el 50% mensual, nosotros pasamos el 50% mensual de 2 maneras. En la tercera semana de diciembre tuvimos una inflación semanal del 12%, equivalente al 55% mensual, y al 18.000%, Milei se quedó corto, él dice 17.000% anualizado. Pero eso nunca, es hiperinflación. Pero nunca en estadística nunca se repite y se hace el número compuesto como para llegar al 18.000. Viste que esa es una de las cosas que no, hoy, es el equivalente anual, o sea, viste que hoy menos mal, menos mal que asumió un nuevo gobierno, más allá si era Milei o no, porque eso ya genera mejores expectativas. Hubiera ganado más. Está bien, pero él igual Milei en esa cuenta anualizado. agarra un número y la velocidad que sintió la gente era equivalente al 18.000% anual. ¿Por qué? Raro. Porque en la semana tu dinero valía 12% menos en una sola semana. La otra definición, que es más heterodoxa, de mi tutor de tesis, Daniel Heyman, y Leon Ufo, recientemente fallecido, definen hiperinflación cuando colapsan los horizontes de planeamiento. Explico. Vos en una inflación baja, tu proyección es anual. En una inflación crónica, tu proyección es mensual. Entrás a un régimen de alta inflación, que no es hiper todavía, cuando supera el 5 mensual. Eso hace rato Argentina lo superó. Precisamente, justo me preguntás cosas que acabo de investigar. No, igual no me quiero ir por las ramas para aprovechar tiempo. Yo lo que te decía, y te agradecemos la historia para entender el contexto. Lo pasamos en el segundo trimestre del 2022, sí. Establecimos un régimen de alta inflación similar a los 80. Y similar a los últimos 80 años. Bueno, pero la pregunta era... Y entonces llegamos a una hiper... ¿Cómo se llega al 1,5 y si es sostenible? La pregunta entonces es, ¿era necesario una estabilización macroeconómica urgente? Las opciones eran pocas, porque Argentina no tiene instituciones de hecho, no hay instituciones a nivel Banco Central, es una oficina monetaria adscrita a la presidencia de turno, no tiene la autonomía suficiente, Argentina con este nuevo gobierno, así como Menem luego de la hiperinflación del 89, se encontró con un país que no accede al crédito, no nos presta ni magolla. Los únicos que nos pueden dar prestado es el Fondo Monetario. China exige que estemos de acuerdo con el Fondo Monetario para darnos el swap. A ese nivel llegamos. Por lo tanto, te diría casi, no digo milagro, pero la cosa es muy frágil. Argentina todavía no accede a los mercados voluntarios de deuda. ¿Qué quiere decir? Que cuando asume el nuevo gobierno había que pagar 20.000 millones de dólares en efectivo. Ningún país del mundo tiene ese problema de refinanciamiento de la deuda. O sea, Argentina estaba al borde del default formal ya con el Fondo Monetario. Nadie daba prestado y tenía que tener recursos líquidos para poder pagar 20.000 millones de dólares. Menos mal, se hizo blanqueo y los obtuvimos. Pero si no se hacía blanqueo, no teníamos plata para pagarle al Fondo Monetario. ¿Y esos no son muchos conejos saliendo de la galera que en un momento se acaban? Los conejos de la galera tienen que ver con la renegociación de deuda, que creo que fue durante la pandemia que hizo Guzmán, que pateó toda la deuda para que venza justo con el nuevo gobierno. Le iba a tocar a Massa en todo caso, también. Los conejos de la galera están en la medida en que no hubo una política
económica consistente por esto y que se dice... Argentina volvió a un régimen inflacionario en medio del superciclo de precio de commodity mayor de la historia argentina de la generación de 1880, donde el precio de la soja subió de $100 la tonelada, nuestro principal producto de exportación, a $600 en pocos años, llegando al máximo en el 2011. Por eso todos demandaban, queremos la canasta de consumo del 2011. Lástima que al día siguiente de asumir Cristina con el 54%, entramos en cepo. Porque la misma gente, la contradicción argentina, que demanda, quiero consumir, como si tuviéramos las hojas $600, te aviso que estamos en 300, ¿ok? Que ese es nuestro principal recurso de exportación y generación de dólares en Argentina, porque el argentino, dólar que ve, lo atesora. Entonces la única manera de obtener dólares es con una buena cosecha de campo. En esa economía básica, de edad media, con el mayor respeto, no es la África de hoy, de la África de la Edad Media, así estamos. Que llueva, tengamos buen clima, recemos y tendremos dólares. Esa es la situación argentina hoy. Pero no va muy en línea, digo, esa crítica con la crítica a la desinversión o a la falta de... digo, una contradicción con esta idea de la motosierra, de cortar sobre las políticas industriales, sobre políticas que puedan diversificar la matriz económica de Argentina, que no sea solamente rezarle al campo. Hay una hipótesis heterodoxa que habla de la industria naciente. Entonces, como están haciendo la industria, vos la tenés que apoyar. Sí. Están haciendo de la década del 30, nunca terminan de nacer en Argentina. En cambio, Brasil fue para otro lado. ¿Sabes por qué? Mantuvo política industrial. ¿Por qué? Porque tuvo la geopolítica clara. En la Segunda Guerra se alió a los aliados. Y eso que el tipo era medio fascista, que es Tulio Vargas. Nosotros decidimos otra cosa. A último momento, Perón se inclina a Eisenhower, se arrodilla y le dice, por favor, quiero entrar al Plan Marshall. Pero ya era tarde, porque le queríamos vender a Europa trigo a mayor precio que el internacional, cosa que no se puede en ningún país del mundo. Desde esa geopolítica estamos hoy estancados en ese sistema. Te hago una pregunta, porque digo, estoy seguro que... Estamos con el mercado de trabajo en parte de la década del 30 y sobre todo del 40, con las relaciones exteriores cambiándolas cada 4 años con un gobierno ideológicamente contrario. Desde afuera nadie entiende a Argentina. Y una política industrial para una industria naciente que hace 80 años que están haciendo. Sin embargo, acá al lado, en Brasil, nació hace rato. Y ya no, excepto los créditos del Banco Nacional de Desarrollo, BANDES, creo que se llama, BNDES, no hay ninguna política industrial. No hay política industrial en Brasil. Vuelvo un poco Para a lo que tener política industrial, decía. vos al tipo le tenés que dar un beneficio, ok. Le damos una promoción, le damos una protección, ok. Resultados. ¿Cuánto empleo generás y cuánto exportás? Estoy esperando. Los celulares... Pará, déjame, vamos metiéndote preguntas porque 3 veces ya quise arrancar. Los celulares, viste, de personas que te contrasté, ¿eh? Escuchá, los celulares estamos Tierra del Fuego hablando generan con 8.000 Ariel empleos. Korenberg, yo voy a hablar hasta que me escuchen. El salmón al lado, en la isla de Tierra del Fuego, del lado chileno, genera 80.000, 10 veces más empleo que lo que genera el régimen de promoción de Tierra del Fuego por una soberanía que no respetamos, porque gobiernos anteriores querían poner a China ahí, en el puerto de Tierra del Fuego. ¿Puedo preguntar ya? Depende. Más o menos Es un debate. El trajo armado lo que quiere decir. Aparte de feriado, o sea Qué que manija, tipo, ¿no? Mi, Dale. mi mecha Vos está dale. corta, Perdón, tipo dale. 2,5 centímetros. Mire. Dale. Porque quiero ir a temas mundanos, porque es feriado, porque me gustaría que la gente entienda la mayor parte de lo que estamos Hablemos contando. de música. Más allá del contexto necesario que le estamos dando. Viste que se habla mucho en los últimos tiempos de si en algún momento, de hecho tengo entendido que el INDEC ya la tiene preparada, que es una nueva medición, básicamente cambiando un poco el peso que tienen los servicios en la medición del IPC, ¿no? ¿Querés que te cuente toda la historia de eso? No, la historia por favor no, porque si no, no va a entrar.
pero asume- pero pará, escuchá mi pregunta porque así podemos ir al punto, porque si no se nos va a ir el programa y no lo vamos a disfrutar y Dale. y el oyente tampoco. Y Escuchá, Ariel, no es escuchá. nuestra idea. ¿Crees que está bien medido hoy la inflación en Argentina? ¿Crees que debería actualizarse para que sea todavía un poco más acertada? Entre enero de 2015, mirá vos, pasa el tiempo. Sí. Enero de 2007 y diciembre de 2015 se destruyó toda la estadística argentina, incluyendo en la cuenta permanente de hogares. Incluso se ocultó que en el 2011 teníamos un desempleo del 11%, no lo que decía la encuesta permanente de hogares del INDEC. A partir de se ocultó en el Ministerio de Trabajo, ¿sabés? Encuesta Nacional a la Protección Social. Ahora, yendo al presente, Todesca decidió no recibir un crédito del Banco Mundial para renovar toda la estadística argentina. Más allá de los ¿Renovar temas qué significa? del pasado y Porque te tenemos estoy preguntando bases, por el peso de los servicios. las bases estadísticas están atrasadas. Ok. Ahora, cuando vos tenés inflación alta, no hiperinflación, sino inflación alta, más de 2 puntos, 3, 4, 5 mensual, no hay canasta que valga en términos de tenés inflación. Ok. No, discutir la canasta a ver si da un poco más, un poco menos en la inflación acumulada anual, sirve para el tema de inflaciones normales pronosticadas un año menos del 10% anual. Cuando vos tenés inflación de los últimos 8 años de más de 20% anual, le pones una canasta, le sacás otra, No vamos a política cambia el económica. corazón, decís. Atraso las tarifas y de repente no hay luz. Tengo que aumentar la tarifa. Entonces, toda la inflación reprimida explota en el siguiente periodo cuando ajusto la tarifa, porque si no la gente se queda sin luz. Ahora, ¿y cómo? ¿Sabes por qué te preguntaba esto? Tenía un la porqué. canasta, Pero pará, cambiar la canasta sí. no te va a cambiar Bueno, la inflación. eso, está bien, me quedo básicamente. con eso. Porque tiene un porqué, Dale. Ariel, que tiene que ver con que escuchamos a más de uno diciendo, incluso sin negar que la inflación sea, ponele, 1,5%, que Sí. es muchísimo menos, lo aclaro, de lo que había recibido Javier Milei, Sí. no la siente en la vida diaria. Dice, sí, Bueno, eso es de toda la vida de las es mediciones verdad, de no estadística. aumenta tanto de mes a mes, pero Es no me una acompaña canasta- el sueldo. Es una canasta promedio de los 46 millones de argentinos que no va a reflejar tu inflación individual. Por eso creo que con Buen Tino la gestión actual, creo, a ratificar, ¿sí? Porque no entré. En la web, en la página de INDEC podrán encontrar un calculador de inflación con tu canasta. Los precios son los mismos. Y entonces, Los precios son los precios. Y nada, tendrás un poco más si tenés más servicios públicos que ok. otro. Y le un falta, poco menos. le falta una política de Si salarios alquilás, al si no gobierno. alquilás. Digo, para que el salario acompañe los precios en Argentina. Más allá de la política del gobierno, lo que hay que entender es, todos queremos ganar más, Es lógico. ¿ok? Yo también. Sí. ¿Vos Mi también? salario, Sí, nos anotamos, mi salario docente está completamente planchado. No de este gobierno. Los últimos 20 años. Nunca superó, por ejemplo, un investigador CONICET, nunca superó los $1.000. ¿Ah? Poder adquisitivo parecido, porque el traslado a precios del dólar en Argentina es automático. Entonces, la verdad que Argentina no puede tener todo. Porque el argentino atesora dólares. Entonces, dólar que entra, dólar que borrar. Digamos, a menos que se haga un cambio institucional muy profundo, que es modificar lo que heredamos de la década del 40. Que es lo que Argentina intentó varias veces. Te relato. Frondizi lo intentó. El mismo Alfonsín lo intentó. Menem lo intentó. Y más atrás. Y nunca se logró. ¿Para qué es la reforma laboral? Para generar empleo. Porque ¿qué hace
digamos, no el sindicato, el sistema laboral argentino de sindicato único, que vos no podés formar otro sindicato en paralelo. Arma, lo voy a tratar de, porque se dice monopsonio, pero si digo monopolio creo que se entiende. Vos podés contratar a un trabajador si pasás por mi monopolio. Al trabajador le doy todos los beneficios, pero no dejo entrar a nadie. No cualquiera es camionero. Y además tengo poder de lobby. Vos sabés que si sos camionero no te retienen ganancias. Ah, mira, a mí como docente investigador me retienen ganancias. Al camionero no le retienen ganancias. Al legislador de la ciudad no le retienen ganancias. Perdón, ¿vos decís que hay una demanda de camioneros que no está satisfecha? Como que hay gente que quiere contratar camioneros y no está haciéndolo. No podés entrar. No estoy preguntando eso. Estoy preguntando si hay una demanda de camioneros que no está satisfecha. Yo entiendo, por ejemplo, que hay una porción de los camiones que trabajan con vaca muerta que no tiene ninguna relación con el sindicato de camioneros. Y bueno, son ilegales entonces. Como es Argentina, anomia, no cumple la ley. Lo decía Carlos Nino. O los que trabajaban en Mercado Libre. Recontra, que tuvieron un lío. Son ilegales. O sea, me sorprende el argumento. Entiendo, pero me sorprende el argumento de la generación de empleo. Explica por qué la economía, argentina está la mitad en negro. Bueno, ahí tenés entonces no es generación de empleo, es generación de empleo en blanco. La generación de empleo en blanco no la puedo hacer porque lo tengo a Moyano soplando la nuca a la pyme, que si lamentablemente me va mal y tengo que echar a una persona, quiebra la pyme, que es el mayor generador de empleo. Ahora, ¿cuál es el dilema? ¿El dilema cuál es? ¿Bajar el costo laboral? Bueno, no es tan fácil. Bajo el costo laboral y ¿cómo le pago a los jubilados? Entonces derivo para el tema de los jubilados. Se llenan la boca con los jubilados y al mismo tiempo defoltean el Fondo de Garantía Sustentable. Diputado Ameri, que maximizaba el bienestar con su novia, ¿te acordás? El de la teta, el diputado. Dale. Sí. No, ¿Sabés qué hizo? Los gobernadores provinciales le debían al Fondo de Garantía Sustentable. Ahora claro que es, porque si no, no se entiende. No, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Sabés que prácticamente toda la plata de los jubilados? Sí. De los trabajadores durante 20 años que tuvo vigencia, exageré un poco, menos, las AFJP, se fue un fondo que se llama Fondo de Garantía Sustentable. Y esa guita hoy es cero, porque compraron bonos del Estado y fueron defolteados. Principalmente bonos indexados al IPC mentiroso de Néstor, Cristina y Moreno. Y además a gobiernos provinciales que no lo devolvieron, con el aval en el Congreso de presidente de la Cámara de Diputados, el señor Massa, y el diputado Ameri, que le cortó el teléfono. Ahora, todo esto a Débora Plager. no justifica que la mínima sea 300 lucas pesos, ¿no? Una vergüenza. Ahora, vos tenés una Argentina descapitalizada, con una industria de bajísima productividad, con economía informal enorme. Está congelada la generación de puestos de trabajo en blanco desde hace más de 10 años, en 6 millones de puestos de trabajo, mientras la población sigue creciendo. ¿Cómo podés bancar un sistema de seguridad social si no tenés trabajadores en blanco? Esa es la clave. Te hago una pregunta. Se llena la boca, sí. Ahora quieren poner en el Congreso, no sé, moratoria, todo, y díganme cómo van a generar empleo en blanco si no tocan todo el sistema laboral que heredamos de la década del 40. Pero ni siquiera nos adaptamos a la existencia del streaming, por ejemplo. ¿Y pero qué pasa con la gente que laburó en negro toda su vida y hoy se quiere jubilar? Digo, ¿que se muera de hambre? No, yo dije eso. No, bueno, pero ¿cuál es la solución si no hay moratoria? No, la solución es generar empleo en blanco, no la solución de corto plazo. Que tiene 70 y pico de años no le vas a generar empleo en blanco si tiene edad de jubilarse. Perfecto, seguiremos entonces con subsidios derivados de impuestos para poder pagarle a los viejos. Ahora. Pero más allá de la ironía, ¿qué se hace? No es la ironía, es la verdad, porque el sistema de jubilación creado por la derecha, el señor von Bismarck, en Alemania, para contraponerse a la socialdemocracia, porque veía viejos muertos de hambre en la calle, significa ahorro obligatorio para jubilarse. Y el ahorro obligatorio sale de los aportes que hacen los laburantes y el empresario. ¿Y a dónde está esa guita?
¿A dónde está toda la guita que se ahorró en la FJP? Administrada por Vudú y Massa. ¿Dónde están? Defolteada. Cero. Ariel. Entonces, si vos de los aportes obligatorios lo derivás para otros gastos que no sea el pago de jubilaciones, no podés sostener el pago de jubilaciones. Podemos encontrar una transición para discutir qué hacemos con los viejos hoy. Pero ¿sabés qué? Desde que nací que estamos discutiendo qué hacemos con los viejos hoy. Yo quiero que los viejos futuros estén solventados por el empleo joven en blanco. Si no, vamos a tener otra crisis previsional cada 2 años. Te hago esta pregunta que es clave. Vos sabés cómo se llama este programa, ¿no? ¿Cómo se llama? TMAP, que es todo marcha acorde al plan. Entonces, como economista y como asesor de Javier Milei, para despedirte te queremos preguntar si crees, conjugando distintas variables, que todo marcha acorde al plan o no. El ritmo es muy lento, muy lento. Por ejemplo, yo traje un cuadro. Estamos todos de acuerdo, o no, no lo sé, sí, que la inversión pública estuvo sujeta a mecanismos de corrupción. En 11 años, según el caso Cuadernos, acumuló 3.000 millones de dólares por año, que es más o menos de un punto del producto por año. 36.000 millones de dólares equivale a todas las reservas brutas, porque es deuda, porque Argentina no le presta a nadie, y además los argentinos no se desprenden de los dólares del Banco Central. 295 presupuestos anuales del Hospital Garrahan me equivale. 10 años de presupuesto de educación y 8 de presupuesto de salud, que no está en el cuadro. Para mí es muy lento. O sea, no se pero va acorde al plan de CIS, pero ninguna empresa pública hasta este momento. La excusa, por supuesto, es el bloqueo corporativo, principalmente en el Congreso, de los gobernadores feudales que piden a cambio transferencias del voto para la ley bases o la ley que sea. Ahora viene un paro de controladores aéreos. Que se haga cargo una empresa privada de los paros. ¿Por qué lo tengo que pagar yo que no viajo en avión? YPF. Estoy harto de YPF. Basta de usar YPF. YPF tiene que ser una empresa privada. ¿Por qué el Estado se tiene que hacer cargo de YPF? ¿Dónde está la reforma laboral? La reforma laboral, eso entendí después dando clase de historia económica. La reforma laboral, mirá, desde el retorno a la democracia con el gobierno de Alfonsín, entendí que el gobierno de Alfonsín se terminó no en Semana Santa, se terminó su poder político cuando le bochan la reforma laboral que se llamaba Ley Mucci para que los sindicatos hubiera democracia. En enero del 84. Y cuando De la Rúa lo intentó, surgió el tema de las coimas, que lo denunció Moyano. Y no se hizo reforma laboral. Entonces, más allá de cómo se haga, si no tenés un sistema que te permite incorporar trabajadores que puedan aportar para que vivan mejor los jubilados, Argentina va a seguir quebrada. Lamento que sea feriado, pero sí. es así. No, está bien, unas buenas noticias bárbaras, Ariel. Y sí, exacto, pero es la verdad. Pero es la verdad, es la verdad. Pero es la verdad, si no generás empleo en blanco, ¿cómo le va a pagar a los jubilados? ¿Con qué? ¿Emitiendo moneda? Tenés hiper. Decime con qué recursos, aumentando impuestos. Las pymes no pueden más y entonces no incorporan empleo. La única solución es generar empleo en blanco. Es un pedido voluntarista, porque no te digo cómo hacerlo, porque te tenés que llevar de bruces con Moyano. Moyano, tenés que pagar impuestos a la ganancia, lo siento. Te lo digo más antes, dice. No, paga impuestos. Celulares de Tierra del Fuego, paguen impuestos. Ariel, estás nominado. Tenemos que cerrar porque se nos termina el programa, Ariel. Si no, hablaríamos Bueno, hasta que las los 11. privilegiados paguen impuestos. Ok, ese es el mensaje final. Los privilegiados que tienen título. lobby, como el Fondo del Tabaco, y logran leyes a medida,
de cada diputado elegido por lista sábana o maximizando el bienestar con su novia, es hora de que lo paguen. Ariel Así nos bajan los impuestos a Korenberg, nosotros. economista, asesor de Milei, profesor universitario, ha tenido la amabilidad de venir aquí con nosotros a los... Hola gente, ¿cómo están? Gracias por ver el video hasta acá, espero que les haya gustado. Es la idea del canal traer material súper interesante como este. Tremendo Ariel, como siempre, desburró a estos ignorantes, inútiles que trabajan en esta radio de zurditos. Así que bueno, gente, si te gustó, te bancan la silla de la libertad y esta batalla cultural que estamos dando sobre todo, no te olvides de darle al like, suscribirte y sobre todo activar la campanita si te llegan todos nuestros videos. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo. Chau, chau.